Buenas tardes, hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bueno, tuvimos aquí unas complicaciones para poder entrar a la sesión, pero ya estamos, gracias a Dios. ¿Falta alguien más de los estudiantes? ¿Saben? No sabría decir, no, Sí, porque yo señor me vengo profe, integrando recién de hace rato que había estado afuera del... Así que no sé cuántos más están inscritos, pero voy a ver el... Espérame un poquito. Ok. Ah, Personas. creo que nuestra hermana Ana, ¿sabe si alguien falta más o son todos? que yo sepa, profe, si falta el hermano Valentín. Oh, Son seis, mm, ok, son siete alumnos. 7 alumnos. Sí. Ok, ahora que se conecten, aquí les voy a dar la, la entrada. Déjenme nada más. Estaba buscando acá un material. Quería presentarles, pero no lo tengo acá a la mano. Pues vamos a empezar para aprovechar el tiempo de la materia de griego 3 y cómo es que vamos nosotros a calificar y cómo es que nos puede servir a nosotros o para qué nos puede servir a nosotros este, este curso que nosotros vamos a estar llevando, por lo menos en esta semana. En, eh, en sus Biblias, en Nehemías capítulo 8, voy a empezar reflexionando sobre este versículo. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice así: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido del modo que entendiesen la lectura. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En el contexto de este pasaje, ustedes saben que el pueblo de Dios había estado en el exilio, ahora estaba regresando. El libro de Esdras ha hablado ya sobre este regreso, ahora con Nehemías también, y ahora toca que la ley se lea delante del pueblo. Y quien va a tener esta formidable tarea de leer la ley ante el pueblo, pues es Esdras. Y acá el texto dice que el libro se leyó claramente y se coloca un acento cuando dice y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué se menciona esto aquí? Pues bien tiene que ver con el contexto del pasaje. Y el contexto del pasaje es que en aquella época, aquel tiempo histórico, por ponerlo de esa forma, el pueblo había sido llevado esclavo por Nabucodonosor ya y tuvieron que aprender la lengua de esa nación, el arameo. Y muchos de los que habían llegado entendían bien el arameo, pero el hebreo no. Entonces tenían que traducir del hebreo al arameo y a veces viceversa, del arameo al hebreo, mejor dicho, para que se entendiese, ¿no? Del arameo al hebreo tenían que hacerlo, ¿no? Y hacerlo claramente. Ese es el punto. De esto va lo que vamos a estar estudiando en este mes, ¿no? Que nosotros al estudiar esta lengua griega, y en este caso que tiene que ver con el Nuevo Testamento, es para que nosotros también podamos leer las escrituras y, como dice el texto, entender, poner el sentido, de modo que podamos entender la lectura. Aunque es un pasaje del Antiguo Testamento y que en cierta manera también nos orienta para
animarnos a estudiar más tarde el hebreo. ¿Sí? También sabiendo de esta conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que no están divorciados, no están separados, sino están completamente unidos como tal en la teología bíblica del pacto, el pacto de gracia, nos anima también a estudiar griego. A veces el estudio de la lengua griega se vuelve tedioso, pero es importante que nosotros lo estudiemos para que nosotros podamos colocar el sentido y entender lo que nosotros leemos. Bueno, sirva esto como una reflexión y al mismo tiempo como una forma de eh, guiarnos, exhortarnos los unos a los otros para seguir profundizando en esta parte del texto, en esta parte de los estudios del texto bíblico, que en este caso el griego como tal. Vamos a hacer una oración para empezar nuestra sesión de hoy. Voy a orar. Padre, gracias porque nos permites tener esta sesión, esta clase. Ayúdanos, Señor, a aprender más, pero en este caso, Señor, de este idioma bíblico griego, del cual nosotros vamos a estudiar para poder entender el sentido de lo que tú comunicas, comprender, Señor, en la lectura tu voluntad y ponerlo en práctica. También ayudar a otros para que puedan entender tu revelación especial. Gracias por este tiempo que tú nos permites. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gloria. Amén. Bien, en esta primera sesión, si tuvieron oportunidad de ver el temario, vamos a tener como una especie de repaso de algunas cosas importantes de lo que ustedes quizás ya han estudiado de griego uno, griego 2. Esto sirve para que ustedes recuerden y a mí me va a servir también para saber en dónde se quedaron, qué partes hay que profundizar y seguir avanzando en la parte en la parte de los verbos, hablando del griego. Quiero presentar brevemente el temario que quizás ustedes ya lo tienen a la mano. Este temario es nuestra guía para esta sesión, para estas clases como tal. Permítanme presentarlo aquí y es lo que vamos a estar estudiando. Es el siguiente, espero que lo puedan ver en su pantalla. Ustedes me indican si no se ve. Sí, se ve. Dice, esto es la Academia de Ginebra, ahí está mi nombre, Griego 3 y mi correo electrónico. Objetivos educativos del curso, pues es conocer gramática elemental y vocabulario griego para poder leer el texto griego, el Nuevo Testamento. Ah, es, eh, este curso se enfoca en esta parte gramatical, cierto vocabulario y la lectura. Entender el funcionamiento de la gramática griega del Nuevo Testamento. También buscamos que lo que ustedes aprenden en clase lo puedan usar para traducir textos bíblicos sencillos como una inicio para empezar a hacer esta tarea exegética. Después escoger con bases en argumentos la mejor traducción para la formación de una oración con sentido, algo que hablábamos hace un momento, ¿no? Al iniciar. ¿Cuáles son las metas educativas? ¿O a qué aspiramos con este curso de un mes? Que definan, que describan, que demuestren cuáles son las partes que componen la oración en griego en un mínimo del 70%. Aquí estoy colocando este rango del 70%, pensando en que ustedes han llevado griego uno y griego 2, ahora griego 3, y también tomando en cuenta la forma en que nosotros estamos estudiando, que es esta parte en línea, ¿no? Y también entender y explicar la declinación en griego en un mínimo de 70. Y yo creo que esta sí pueden saber un poco sobre la declinación en griego, que es algo que a lo mejor han estado viendo, ¿no? Resolver también problemas de traducción del texto bíblico utilizando lo aprendido en la gramática griega, un mínimo de 70%. Y también sirve para comparar, discriminar traducciones e integrar
las mejores que proporciona el sentido del texto griego en un mínimo del 70%. Podemos colocar aquí el 100%, pero hay ciertos factores que nos van a limitar a ello. Uno, el formato que estamos llevando, el tiempo también que vamos a dedicarle a esto, y también va a depender mucho de la constancia, la insistencia, la persistencia de ustedes en el aprender este idioma, ¿no? ¿Cómo los vamos a evaluar? Vamos a evaluar con entrega de trabajos, que va a ser el 70%, y prácticamente exámenes parciales, que en realidad va a ser uno, ¿no? Un examen parcial. Un examen parcial que va a ser el 30%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene más peso hacer los trabajos y enviarme los trabajos. Y el examen parcial tiene 30%. Ahí está los criterios de evaluación. Mínimo de aprobación es 70, tener presente que la máxima es 100 para obtener la calificación, es entregar a tiempo los trabajos asignados, a aprobar la evaluación final con un 100% del mínimo aprobatorio. En este caso, el libro de texto, donde está basado el estudio, va a ser un bosquejo que yo les voy a proporcionar y que voy a estar enviando de las sesiones que vamos a estar viendo o de sí, de las clases, de los verbos que vamos a estar estudiando, las conjunciones de los tiempos, modos de los verbos que vamos a estar viendo. Y este es prácticamente el calendario que nosotros vamos a llevar, ¿no? Vamos a empezar hoy con un repaso, por eso está allí con esa línea separadora. Artículos según la declinación. Si nos da tiempo, vamos a hablar un poco de primera declinación y verbos, verbo ser o estar, ¿no? Pero esta primera sesión es un repaso de todo lo que ustedes han visto y pensando en que ustedes pues han hecho uso de lo aprendido en las sesiones anteriores. Entonces, ahora va a ser como un repaso y si hay algo en que quede duda o que quieran que se profundice en esta sesión de repaso, lo podemos hacer. Y a partir de la siguiente sesión vamos a hablar del verbo presente indicativo, imperfecto, futuro, auristo, perfecto y pluscuamperfecto, los modos imperativos, intuitivo, imperativo, infinitivo y participios. ¿Sí? Es lo que vamos a estar trabajando en este semestre. En esta sección puse vocabulario. Mm, bueno, y aquí, bueno, déjenme terminar de explicar esto y ahora hago unas preguntas de saber cómo han estado trabajando. Materiales necesarios para esta materia. De preferencia, si ustedes tienen el texto griego Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas Unidas o Trinitarias, cualquiera de estos dos va a ser útil. Esto es en el sentido pedagógico para hacer ejercicios. Y obviamente el diccionario del texto griego de Sociedades Bíblicas Unidas. Generalmente el texto griego del Nuevo Testamento trae un diccionario al final y ese nos puede servir para hacer ejercicios de traducción, que también se utiliza para el texto de Sociedades Bíblicas Trinitarias. Bueno, esos serían los materiales que estaríamos usando para esta sesión. Ahora viene la pregunta. Eh, en las sesiones anteriores de griego 1 y griego 2, ¿qué es lo que ustedes han llevado? ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Hasta dónde han llegado? Pues, esta primera sesión va a ser un repaso eh, y también me va a servir a mí saber dónde están y qué es lo que han aprovechado de los cursos anteriores. Los escucho, amados hermanos. Hola, profesor, Hola. ¿qué tal? Sí, bueno, si yo pudiera, como para comenzar, lo que se vio en griego uno y 2 bueno, obviamente en algunos puntos se fue muy rápido el contenido en cuanto a que era mucha información, pero lo que se alcanzó a ver fue, obviamente, el alfabeto, para comenzar. También se vio esta conjugación, ¿no? Del el verbo presente de indicativo. Bueno, vimos un poco lo que es el verbo, en este caso, indicativo pasivo, activo. Eh, También se vio
por lo que recuerdo, lo que es el imperfecto. Ujú. Tiempo. Em, claro, el tiempo imperfecto. Y lo otro es que se vio un poco también lo que son los sustantivos de primera y segunda declinación. Eso se abordó bastante en el griego 2. Griego uno fue obviamente el alfabeto, los verbos como más como de introducción, ¿no? Los que mencioné. Pero en griego 2 se vio bastante, se vio énfasis mucho en los sustantivos de primera y segunda declinación. Alcanzamos a ver también algunos artículos, pero eso fue lo último que alcanzamos como a repasar. Ok, ok, sí, un panorama. Gracias, gracias. Esto me sirve a mí para saber cómo, qué es lo que han visto. Aquí es lo que hoy vamos a ver, como mencioné, es un repaso. Y eso me sirve a mí conocer más de ustedes, de lo que han avanzado, lo que han estado utilizando, y a ustedes también para recordar, ¿no? Y a partir de la siguiente sesión empezamos de lleno con los verbos. La idea es abarcar estos tiempos y pues, aprovechar el máximo. Generalmente cuando he dado griego, así en línea, yo le llamo griego instrumental, ¿no? Porque griego instrumental según el nivel uno 2 o 3 en el sentido de que hoy en día pues tenemos, por la gracia del Señor, providencia, muchas formas de hacer exégesis en el sentido de que se nos provee de herramientas como Logos u otros programas para hacer exégesis, ¿no? Entonces, a veces tratamos de combinar la enseñanza, sobre todo de conocer la gramática, los modos, y también cómo manejar esto con un programa como Logos, por ejemplo. Esto agiliza un poco más, ¿no? Cuando me tocó estudiar estos idiomas, eh, no teníamos esas herramientas, habían algunas nada más que estaban empezando, ¿no? Entonces, pero esto agiliza un poco más. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con este repaso y estaremos abordando con más fuerza el, la entrada el estudio de griego y de los tiempos en la siguiente sesión. Comparto mi pantalla. Ustedes me dicen si es que se ve, ¿no? Esto es griego instrumental 3. Hoy tenemos el repaso, ¿no? Repaso, como ustedes pueden ver allí. Ustedes ya conocen, por lo que me mencionaron hace un momento, el alfabeto y los signos de puntuación. El alfabeto, solamente por mencionar, el alfabeto griego del Nuevo Testamento tiene 24 letras, 7 vocales y 17 consonantes. Es lo que ustedes deben aprenderse, ¿no? 24 letras, 17 vocales y 17 consonantes. No vamos a ver esto de los signos de puntuación, pues puesto que esto voy a darlo por sentado ya lo vieron en griego uno, griego 2, pero si hay algunas preguntas sobre eso, podemos platicar. Esto es un repaso en esta primera sesión. Y aquí está, de forma gráfica, rápida, un solo vistazo, el alfabeto. Ahora, quiero comunicarles, ¿no? Que ustedes revisan, que ustedes pueden hacer este ejercicio después, ¿no? Algo que yo hice en tiempos pasados, cotejar diferentes libros para ver cómo están trabajando con el alfabeto griego. Y pareciera que cada libro, cada autor que publica su libro, tiene ciertas variaciones, ¿no? Como que varían en cómo se pronuncia, cómo se escribe en español, en algunas cosas. Aquí lo que más importa, lo que más nos va a importar en el estudio del griego, aparte de conocer el alfabeto, obviamente, es identificar las grafías, identificarlas. Con que nosotros podamos identificar que este es alfa en minúscula, este es alfa en mayúscula, es más que suficiente, ¿no? Alfa, beta en minúscula, beta en mayúscula. Ustedes se dan cuenta aquí, yo tengo colocado entre paréntesis beta y aquí fuera la E y fuera del paréntesis está ita, porque también eso ha sido como una discusión en algunos que se meten a estudiar de lleno el idioma, ¿no? Los que prefieren la pronunciación iotacista,
como se le llama, ¿no? Siempre donde aparece epsilon se va a pronunciar como con I, con iota, ¿no? Por eso la beta se puede pronunciar como bita, ¿no? O los que prefieren la pronunciación erasmiana, ¿no? Que es la que generalmente se estudia cuando estudiamos el griego, ¿no? Beta, así como está con la E en español, ¿no? Y así es como se pronuncia. Beta, yotacista sería bita. En cierta manera no nos va a interesar por ahora cuál va a ser nuestra preferencia, si va a ser beta, erasmiana o yotacista, sino el hecho de que podamos por lo menos identificar minúsculas y mayúsculas. Eso es importante. También suelo decir, cuando empezamos a estudiar griego, que aprendernos las minúsculas y las mayúsculas, ya tenemos como un 50% de avance del aprendizaje del griego. ¿Por qué? Porque al igual que el español, así como nosotros escribimos cada grafía, de la misma manera, así lo vamos a pronunciar. Por eso se prefiere la pronunciación erasmiana, ¿no? Porque así como se escribe, se va a ir pronunciando. Mm, Los signos de acentuación, se le pone el énfasis como el acento en español nada más, ¿no? Pero en fin, este es el alfabeto griego. Am, no tienen nada que copiar, me imagino que ustedes ya han visto esto desde el principio, pero esto es un repaso, ¿no? Ah, vocales, ¿no? Las vocales en griego, en el Nuevo Testamento, existen 7 vocales. La razón es porque en algunas palabras las vocales epsilon y omicron se pronuncian cortas, ¿no? Y en otras su pronunciación era larga. Cuando se pronuncia en forma corta, se usaba la epsilon y omicron, pero cuando la pronunciación era larga, se usaba la eta y la omega. Ustedes aquí tienen el ejemplo, ¿no? Y aquí lo colocamos siguiendo o pensando como en español. A, E, I, O, U, ¿no? Alfa, epsilon, eta, sigue siendo la epsilon alargada al final, la ita, la omicron y la omega, la otra vocal que se alarga, y la upsilon, o ypsilon dirían otra, ¿no? Entonces, si lo pensamos en español, A, E, I, O, U. Nada más la epsilon y la eta se alarga, y la omega, la omicron se alarga a omega. Esas son las 7 vocales. Yo creo que esto ustedes también ya lo tienen presente, ¿no? Ya han Mm. visto algo sobre esto. Es un repaso mencionado antes, ¿no? ¿Algún comentario hasta aquí? Vamos, Eh, perfecto. Estamos recordando. Por el momento está claro, por el momento. Perfecto. El, No se preocupen. el problema son los tiempos. Ahorita no se preocupen, vamos a ir con calma, aprovechando. Y también vale la pena agregarlo. Siempre que damos griego en estas modalidades, a veces se alargan, ¿no? Griego 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque la importancia aquí no es terminar todo el programa que tenemos, sino que ustedes puedan asimilar cada tiempo, ¿no? Cada tiempo, cada modo. Eso es importante. Si vamos lentos, no hay problema, pero que ustedes vayan asimilando y aprendiendo, ¿no? Sobre el idioma, ¿no? Ramas de la lingüística. Hay estas ramas de la lingüística, empezando con fonética, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. Son 5. Y creo que ustedes también ya tienen algo sobre esto, ¿no? La fonética tiene que ver con las reglas de la pronunciación, cómo se pronuncia cierta palabra. En griego también se estudia eso. Morfología, las formas de las palabras, cómo están conformadas las palabras, por eso hablamos de su morfología. Sintaxis, la relación de las palabras entre sí, cómo están conectadas, cómo se relacionan. Semántica, la relación de las palabras entre sí, cómo están relacionadas en un campo, por eso decimos en un campo semántico.
qué palabra es la que escogemos, ¿no? Y también la pragmática, uso del lenguaje en el contexto. A veces cuando se estudia o cuando se presenta esto, la que más se ignora es la pragmática. A veces nada más se ponen cuatro, algunos nada más les gusta fonética y morfología, o a veces hay quienes hacen el énfasis nada más en morfología o en sintaxis. Otros hablan también más solamente en semántica, pero generalmente el que a veces ni se menciona es la pragmática. La pragmática tiene que ver con el uso del lenguaje en el contexto. Con nosotros, cuando dejo de presentar, cuando nosotros hacemos exégesis de pasajes, generalmente decimos, ¿no? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? No solamente eso, las palabras que se están usando también responden a un contexto, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos pragmática, ¿no? Nosotros también usamos eso, ¿no? Nosotros también hacemos eso. ¿Qué palabra estamos escogiendo? Aunque quizás es una palabra que en nuestro tiempo tiene un sentido, pero en aquel entonces no. Entonces, el contexto, la pragmática. Y ese punto a veces se olvida. De hecho, hoy en nuestro tiempo hay un fuerte énfasis en el aspecto de la pragmática. Hay autores que han escrito mucho sobre la pragmática. Y cuando digo pragmática, pues, el uso del lenguaje, no importa el idioma, sea inglés, español, griego, hebreo, lo que fuera, la pragmática es muy importante, ¿no? Cómo estamos utilizando la palabra en el contexto. Lo mismo ocurre. Los autores bíblicos que fueron inspirados por el Espíritu Santo usaron palabras de su época de una manera pragmática y nosotros a través del exégesis podemos conocer esto, ¿no? Entonces, es importante saber de pragmática. Y hay toda una rama de estudios en esto que se ha desarrollado hoy en día. No vamos a, de hecho, en las carreras de letras, pues se estudia bastante mucho sobre esto y a veces se pasa mucho tiempo en cada una de estas partes para conocer bien cómo está funcionando el lenguaje o la comunicación. De aquí nos brincamos a esto, empezamos a entrar un poco más al repaso. Los casos, artículos según la declinación masculina. Dentro del griego, segundo caso, la segunda declinación, mejor dicho, la segunda declinación masculina es la más sencilla. Por eso generalmente se empieza con eso. Y empezamos con esto en términos de español, el sustantivo. En términos sencillos, se le llama sustantivo a cualquier palabra que designa una cosa, persona y lugar. Así lo vamos a definir de manera sencilla. Hay otras definiciones más elaboradas, pero esto nos ayuda, ¿no? Al sustantivo también se le llama nombre. Algunos suelen utilizar esa expresión, ¿no? El nombre, ¿no? Hablando semánticamente, los sustantivos pueden clasificarse en concretos. Estos quieren decir cosas y objetos que se pueden ver, tocar y oír. Y en abstractos, cuando expresan cosas que no se pueden ver, ni tocar, ni oír. Por ejemplo, mesa es un objeto concreto, Concreto. ¿sí? Porque se puede ver, así como puerta, casa, etcétera. Pero virtud, ¿no? Amor, ¿no? No se puede ver en ese sentido, ¿no? Entonces, se hablan como sustantivos abstractos, ¿no? Los sustantivos se clasifican según el lugar donde se encuentren dentro de la oración. Por ejemplo, el perro obedece a Luis. Y la segunda oración dice, Luis patea al perro. En la primera oración, el perro es el sujeto. En la segunda, es el complemento directo. ¿Notan? Los sustantivos se clasifican según dónde se encuentren en la oración. Entonces, esto es con lo que tiene que ver con los sustantivos. Que esto creo que ustedes ya lo tienen claro o han visto algo sobre esto en griego 1 y griego 2. Aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Miremos el siguiente ejemplo. El pastor de mi tío predica la palabra de Dios a la iglesia de Cozumel. El pastor de mi tío predica la palabra de Dios a la iglesia de Cozumel. En esta oración hay 6 sustantivos, ¿no? Está pastor, tío, palabra, Dios, iglesia y Cozumel.
6 sustantivos. Y todos estos sustantivos juegan un papel diferente según su localización. Por ejemplo, pastor, ¿qué papel está jugando este sustantivo? Sujeto, Sujeto. Luego viene tío, también es un sustantivo. ¿Qué papel juega aquí? Luego viene mm, palabra, ¿no? Otro sustantivo. Luego Dios, otro sustantivo. Iglesia, otro sustantivo y Cozumel, otro sustantivo. Notan entonces que, aunque son sustantivos, dependiendo en dónde se encuentren en la oración, tienen una función. Para eso nos sirve un poco de gramática española. Esto lo podemos llevar al griego y se nos hace más sencillo el entender. Véanlo de esta forma. El sujeto de la oración es localizado haciendo la pregunta ¿quién ejecuta la acción? Y en la oración anterior lo realiza el pastor. Y aquí viene la parte de griego, ¿no? En el griego del Nuevo Testamento, al sujeto se le conoce como caso nominativo. Caso nominativo. ¿Ya están recordando sobre lo que han estado ujú. estudiando? El sujeto de la oración se le conoce como caso nominativo. Entonces, el pastor en la oración en español anterior era el sujeto. Complemento determinativo. El sujeto de la oración puede tener un complemento que lo determina. En la oración pasada, la frase de mi tía determina a quién pertenece el pastor. Este tipo de expresión denota pertenencia o procedencia. En el griego del Nuevo Testamento se le conoce como caso genitivo. Ya tenemos caso nominativo, caso genitivo. Aunque son sustantivos, estas palabras que estamos viendo, notamos que tienen cierta función. Uno es nominativo y el otro es genitivo. El objeto indirecto. El objeto indirecto de una oración es aquel sobre la cual recae indirectamente la acción. Está presidida de las preposiciones a o para. Es localizada haciendo la pregunta ¿a quién o para quién? En la oración anterior es a la iglesia. Es el objeto indirecto. A la iglesia, el objeto indirecto. En el griego del Nuevo Testamento se le conoce como caso dativo. Y esta se distinguirá de los demás casos porque lleva una iota suscrita. Esta rayita aquí abajo y también con la terminación se le conoce como iota suscrita. ¿Mm? Es decir, en un tiempo la iota estuvo presente, pero conforme fue evolucionando este lenguaje se puso por debajo, ¿no? Entonces aquí está la iota suscrita. Siempre que veamos este artículo con este sustantivo con una iota, y si está en omega, que es de la segunda declinación, es un caso dativo. Es una característica del caso dativo. El objeto directo. El objeto directo de oración es aquel sobre el cual recae directamente la acción. Es localizada haciendo la pregunta ¿qué o a quién? En la oración pasada es la palabra. ¿Qué predica? La palabra, ¿no? En el griego del Nuevo Testamento se le conoce como caso acusativo. Es el caso acusativo. En realidad, en griego, el nominativo, genitivo, dativo y acusativo son más que suficientes para saber y conocer. Pero también está la invocación. En el español, la invocación se expresa la interpelación o invocación del sujeto y se encuentra con las expresiones oh Señor. Ustedes leen los salmos, encontramos invocación. También en griego del Nuevo Testamento, a esto se le va a conocer como caso vocativo. Caso vocativo. En la oración anterior no colocamos ninguna frase vocativa, pero ya sabemos que tiene que ver con eso, ¿no? Una invocación, un llamado como tal. Entonces tenemos caso nominativo, caso genitivo, caso dativo y caso acusativo. ¿Vamos bien hasta acá? Este es Sí. un repaso de lo que ustedes ya más o menos han estado trabajando, ¿no?
Recuerden, hoy solamente tendremos un repaso y ya veremos dónde nos vamos atorando. Pasamos a lo siguiente. Este es un cuadro que nos ayuda a tener con más claridad, ¿no? En el griego Nuevo Testamento, la función de los sustantivos no las distinguiremos haciendo preguntas. Esta es la clave, por llamarlo de alguna manera, o el tip, por llamarlo de alguna forma, sino mirando su terminación. En esta lección estudiamos los sustantivos masculinos y neutros de la segunda declinación. Tenemos el género, ¿no? Masculino y neutro, casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo, ¿no? Entonces tenemos hipos, ¿no? Terminación os es un caso nominativo. Todos los que terminan con os de la segunda declinación son nominativos, es el sujeto. Hipu, todos los que terminan con omicron upsilon son genitivos. O, ¿no? O hipo, aquí está el dativo, yota suscrita, y on, terminación on, acusativo. Ahora noten que esto se corresponde con los artículos, ¿no? El jo con os, tú, con tú y pu de esta palabra, el to con la terminación omega se corresponden completamente, el on con ipon se corresponde, ¿no? Y en vocativo, su artículo tendrá como esta omega y p, y la terminación e, o caballo, ¿no? Esa es la forma en que se eh, traduce el caballo, del caballo, para el caballo, a el caballo o caballo. Y como mencionamos, en español hacíamos las preguntas: ¿quién? ¿A quién? ¿Para quién? En griego, para ayudarnos en esta parte para agilizar, es viendo las terminaciones. Siempre que yo vea o, es genitivo. O nada más omega con rayita es dativo, con yota suscrita, ¿no? On, acusativo. E, vocativo. En plural pasa lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo sustantivo hipoi, terminación oi, hipon, hipois, hipus, que se corresponde con el artículo oi, ton, tois, tus, ¿no? On, tois, tus, y terminan, bueno, se corresponden completamente. Y su traducción: los caballos, de los caballos, para los caballos, a los caballos o caballos, hoy. Terminación hoy, omega. Esto es la segunda declinación masculino. Dentro de la segunda declinación masculino están los neutros. Los neutros también tienen sus propios artículos, que es to, tu, to, to. Esa es la forma de aprenderlos rápido, ¿no? To, tu, to, to. Eiron, su terminación tiene que ver con omega. Digo, no, omega con omicron y n, om. Eiru corresponde con el artículo tu, to, eiro, to, eirom. Si se dan cuenta, el nominativo y el acusativo se escriben iguales. ¿Cómo vamos a saber si es nominativo o si es acusativo? Pues el contexto de la oración nos va a decir qué función está tomando esa palabra dentro de la oración. Si es el templo o al templo, ¿no? Y también está aquí el vocativo, ¿no? O templo, terminación o. Y el plural, ta, ton, toista. Eira es terminación con alfa, como está en su artículo. Eirom, eirom también. eh, Eirois, eirois, ¿no? Eira. Y lo mismo, el contexto con esto. Los templos, de los templos, para los templos, a los templos, y eira, o los templos. Entonces, viendo las terminaciones nos va a servir para identificar qué función tiene esa palabra dentro de la oración.
Preguntas sobre esto que he visto es un repaso. ¿Alguna duda? ¿Les queda claro? Harta duda. Sí. Adelante, hermano Luis. No, que tratando de recordar, porque el griego 2 lo hice yo hace más, casi 2 años. Así que, así que estoy tratando de ir recordando, digamos. Igual estuve repasando unos días antes el material para no llegar tan sin conocimiento. Pero ahí estamos tratando de entender, Ok, de recordar, digo. ¿los demás vamos bien sobre esto? Hola, maestro. Mm, Hola, ok. maestro. Hola. Bien, maestro, vamos bien. Como Ok, estoy recordando muy bien eso. perfecto. Muy bien. Bueno, pues continuamos entonces, ¿no? En el anterior cuadro se puede observar que el sustantivo tiene una función diferente según el caso donde esté. Se le puede localizar solo con mirar la terminación sin la necesidad de hacernos preguntas. Y de la misma manera sucede con los plurales. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Paulos, Doulos, Cristo, Ixú, Cletos, Apóstolos, Eis, Evangelium, Te. Terminación, ¿no? Paulos. Con ver esta terminación, Paulos, ya sabemos que todos los que terminan en os son nominativos, son de la segunda declinación y es masculino. Por eso aquí abajito estamos colocando caso nominativo de la segunda declinación masculina. Entonces, os. Dulos, lo mismo, terminación os, caso nominativo, ¿no? Después, Christu, vean terminación u, ahora ya no es nominativo, sino es terminación genitivo, caso genitivo, porque así termina, ¿no? Aquí también tenemos otra terminación genitiva. Noten entonces, con ver las terminaciones, nosotros ya vamos identificando qué caso es cletos, llamado, ¿no? En español, cletos os, caso nominativo. Aquí lo estamos dejando así, pero este tiene otra función, no es, no es sujeto, ¿no? Cuando lo unimos. Pero por ahora dejémoslo así. Apóstolos. Aquí también esta terminación, en términos pedagógicos, diremos caso nominativo. Eis, una preposición. Evangelium, caso acusativo, vean terminación os, on, terminación on. Así, todas las terminaciones en on son acusativo y te, que es caso nominativo. No, aquí no es caso nominativo, es caso genitivo. Aquí está mal. Es caso genitivo, ¿no? Es Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol para el Evangelio de Dios. Esa es la oración que tenemos allá arriba, ¿no? Y Profesor, generalmente, sí, adelante. sí, perdone que lo interrumpa. A donde dice, bueno, evangelio, ahí en griego, bueno, yo sé que la pronunciación puede variar, ¿no? Pero podría ser evangelión o evangelión. Ah, según el diptongo, ¿no? El diptongo, según el diptongo que aquí nosotros tenemos, podemos pronunciarlo. Si quieres ser más preciso en eso, hay una gramática en griego que nos va a ayudar mucho sobre esto, viendo los diptongos, cómo tenemos que pronunciarlas, y nos da el sonido, ya sea euvangelio o evangelio, también lo podemos decir así, o sea, no hay ningún problema. Esto también es una palabra compuesta, ¿no? Bueno, ahí viene buena noticia, ¿no? Etcétera, etcétera. Evangelium, yo creo que es lo más acertado, ¿no? Otros dirían Evangelium, o otros colocarían incluso el acento, Evangelium, ¿no? No importa en ese sentido, ¿no? La idea es que podamos entenderlo, ¿no?
Eh, Creo que con esto es más que suficiente, ¿verdad? Hasta aquí. Yo creo que todo va bien. Creo que no hay complicaciones hasta ahorita, ¿verdad? Hay una pregunta, creo, ¿no? Sí, estas diapositivas que estoy subiendo aquí los voy a compartir en el Classroom, ahí lo van a poder tener, este, para que ustedes sirvan para repasar también, ¿no? Para que no tengamos este problema si se les pasó, este, copiar algo. Artículo, esto también creo que es algo que ustedes ya vieron. El artículo es parte de la oración que va antes del sustantivo con el fin de identificar. Ahí está género, masculino, femenino, neutro y número, singular y plural. En el griego, en el Nuevo Testamento, se usa para identificar el caso de la oración. Yo siempre he dicho que el artículo, cuando estudiamos griego, es el chismoso. El artículo es el chismoso, que nos dice el caso, porque corresponde con su terminación, ¿no? Entonces, eso ayuda, ¿no? Existen dos tipos de artículos, el artículo definido o el determinativo. El artículo en español, pues ustedes ya los conocen, es el, las, los, lo, las, ¿no? Y el artículo indefinido, un, unas, unos, uno. Su función, como ya se mencionó, dentro de la oración es determinar o indeterminar ejemplos. Manuel juega en el templo. Y la otra oración dice, Manuel juega en un templo. El primero tiene un artículo definido, nos está diciendo en qué templo. El segundo no nos dice exactamente qué templo, sino que nos está diciendo en uno de varios templos que hay, ¿no? Por eso dice ahí la diferencia en estas dos oraciones es que la primera especifica el lugar donde juega, que es conocido, y la segunda se puede referir a cualquier templo. Y esto, claro, la oración depende también del contexto donde estamos hablando, ¿no? Pero sirva esto como una forma pedagógica de entender el uso de él y un templo. Si nosotros vamos ahora al cuadro en texto griego, el griego del Nuevo Testamento, los artículos tienen caso y su terminación es acorde con el sustantivo que le precede. En griego existen artículo masculino, femenino y neutro. Y aquí nosotros tenemos la tabla, ¿no? Ya ahí va resumida. Género, masculino, femenino y neutro, caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, singular y plural, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Masculino, jo, él, en genitivo, tú, de él, en dativo, to, para él, en acusativo, tom, a él. En plural, hoy, tom, tois, tus, ¿no? Los, de los, para los, a los. El femenino, ge, la, ges, de la, ge, para la, y ten, a la. Plural, hay, las, ton, tais, tas, ¿no? De las para las alas. Estos son los artículos declinados. El neutro es to, tu, to, ta, tois, ta, en plural. Entonces, esto también creo que ustedes ya lo identificaron, ¿no? Y en la lámina anterior podemos ver cómo se correlacionaba, ¿no? Tenemos el artículo, que son estos que están aquí de los masculinos, eh, se relacionan con las terminaciones, ¿no? Neutro. También va a ocurrir con la terminación femenina, ¿no? La terminación femenina. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Observaciones. En griego no existe artículos indefinidos. Cuando un sustantivo carece de artículo definido, puede traducirse como un artículo indefinido. Por ejemplo, con logos, ahí estamos diciendo la palabra. Pero si solamente tuviésemos logos, puede también traducirse como una palabra. En otras ocasiones, cuando en griego no hay artículos, se tendrá que colocárselos a la hora de traducir. Por ejemplo, Paulos, Dulos, Cristo, Ixus. Pablo, siervo de Jesucristo. Hay quienes luego traducen el Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? También, ¿no? Puede ser, o puede ser un Pablo, a veces hay quienes de repente
quieren jugar con eso, ¿no? Y un Pablo, ¿qué Pablo, no? Pues quieren entrar como en esa cuestión, pero aquí no cabe, ¿no? Ah, noten que aunque la oración carece de artículos, las terminaciones nos indican que los dos primeros sustantivos están en caso nominativo, los otros dos están en caso genitivo. Con solo mirar la terminación podemos reconocer los casos y traducir de Jesucristo. Sí, aquí. Eso tiene que ver con los artículos. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Perfecto. Esto tiene que ver con segunda declinación. En la femenina me imagino que también es recordar lo que ustedes ya hicieron, ¿no? Han estudiado. Ah, vemos lo siguiente. Tarea, solamente para cerrar toda esta sección de repaso. Este es nuestro repaso. Básicamente, haz 5 oraciones en español y subraya los casos. Después, la segunda tarea, declina los siguientes sustantivos según sea el género. Y finalmente, traduce las oraciones e identifica los casos en ellos. Esta es la tarea para ahorita. Esto voy a dejar de compartir, ahorita lo comparto otra vez. Así va a ser la forma como vamos a ir trabajando. Generalmente tenemos 2 horas, ¿no? Generalmente en toda esta sesión utilizo como hora y media de la enseñanza en total, pero vamos a llevar como unos, ¿qué serán? Unos 40 minutos viendo la teoría y el resto del tiempo lo vamos a utilizar para hacer ejercicios. Y eso nos va a ayudar para interactuar al mismo tiempo en vivo sobre dudas y preguntas como tal, ¿no? Porque si cargamos toda la sesión de pura teoría, y he notado que eso es frustrante para ustedes, también para mí, y vamos así de rápido, a veces con tal de cumplir el programa, terminamos el programa y solamente aprendimos una parte, ¿no? Algo poquitito, ¿no? Y aquí mi interés es, si vemos, como lo vamos a ver a partir de la siguiente sesión, vamos a hablar sobre los tiempos, si vemos el tiempo indicativo, ¿no? El tiempo presente, modo indicativo, ¿no? Ok, vamos a trabajar con algunos ejemplos, pero del texto griego, ¿no? Vamos a trabajar con eso y ver cómo está funcionando todo esto. Eso es más provechoso para nosotros en griego al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí vuelvo a presentar. ¿Vieron algo ustedes antes sobre la enunciación? En los cursos pasados aprendieron algo sobre la enunciación de una palabra. Suena. La La verdad, enunciación, profe, creo que no. O ¿no? no, no recuerdo. Bueno, es sencillo la enunciación, no crean que es la gran cosa, sí, pero vale la pena tenerlo en cuenta si ustedes tienen un diccionario. Llamamos enunciación en griego, aquí lo voy a colocar con estas oraciones. Si ustedes se dan cuenta, si tienen algún diccionario griego, voy a subir las que yo tengo en digital para ustedes, pero en los diccionarios griegos es como buscar en un diccionario en español. Me refiero al siguiendo el orden del alfabeto, ¿no? Ustedes van a buscar el diccionario, esta palabra, el gurión, ¿no? Así con alfa al principio. Y cuando ustedes van al diccionario griego como tal, ven que tiene om, tiene una coma y tiene una OU. Después viene el significado, el dinero, la plata. La enunciación tiene que ver en cómo el diccionario nos está presentando. El diccionario no va a aparecer el artículo. Pero aquí me está diciendo que esta es terminación neutra y después este es el nominativo. Nos presenta el caso genitivo de esta terminación, cómo se declina. A esto se le conoce como enunciación de la palabra, ¿no? La enunciación. Biblón, me va a aparecer así,
con om y después ou. Esto me está diciendo que es la enunciación. Oikos. Aquí está, este es el nominativo y aquí está el caso genitivo, nominativo y genitivo. Filos, nominativo y genitivo, el amigo. Eso es lo que llamamos enunciación. Estos son con unos ejemplos básicos. Yo tenía aquí a la mano mi diccionario, pero no lo veo, no sé dónde. Déjame ver aquí. Y quería mostrarles. No lo veo. Bueno, pero la siguiente sesión puedo mostrarles ya con el diccionario cómo va funcionando esto de la enunciación. Pero es básicamente eso. En el diccionario nos va a dar cómo, en qué caso está, generalmente al principio, caso nominativo, si es también de la primera declinación, si es femenino, nos va a dar el genitivo después, ¿no? Y también nos sirve para identificar la tercera declinación, que en general la tercera declinación es lo que han considerado como lo que a veces es un poco más complicado. Y se hace complicado, sí, pero en griego clásico. En griego de Koiné también tiene su cierta complicación, pero no es tan difícil como en el griego clásico. A veces es complicado, ¿no? Pero bueno, esa es la enunciación. Entonces, la tarea por ahora, como repaso, es que ustedes hagan esto, ¿no? Le pueden tomar una foto si ustedes tienen ahí su celular, pero es esta la tarea para ahorita, ¿no? Hacer 5 oraciones en español y subrayar los casos. ¿Qué nos referimos con eso? Ustedes pueden inventar una oración, ¿no? Luis juega con su hijo, ¿no? Y ustedes van a colocar Luis, sería el caso nominativo. Juega, pues es el verbo, ¿no? Con su hijo. Entonces ustedes tienen que ver si es objeto directo, objeto indirecto, y ustedes ya lo colocan por debajo, ¿no? 5 oraciones, así de sencillas. Después declina los siguientes sustantivos según sea su género. Van a hacer la declinación de estos sustantivos. Y después dice, traduce las oraciones identificando los casos en ellos. Pues ya lo hicimos. Pablo, Dulos, Cristo, Ixus, Cletos, Apóstolos, Teu. Luego viene Jo Insu, Jo, Odom, Tuteo, Didaskei. Después Judas, Ixu, Cristo, Dulos, Adolfois, Dei, Jacob. Logos, Tuteo, Tus, Antropom, Sosein. Los que están subrayados son verbos, o algunos son preposiciones o conjunciones como este de, que a estas alturas, con griego 3 no tendrían problemas de identificar el resto, pero estos que están ahí ya tienen la respuesta, ¿no? Así que adelante, hermanos. ¿Alguna duda? Vamos a ver qué nos resulta. Eso es nuestro repaso del día de hoy. Ya, por lo menos ya vi que ya segunda declinación, neutros, escuché también por ahí primera declinación femenina y también que incluye los masculinos dentro de la primera declinación. En realidad no hay tanto. En la primera declinación, solamente saber que hay alfa pura, alfa impura y tema en ita. Eso sí lo vieron, ¿verdad? Alfa pura, este, tema en ita y alfa impura. ¿Mm? No, recuerdo que eso último no lo vimos. Ah, no vieron entonces eso. Ok, bueno, bueno, si quieren lo vemos ahorita de repaso rápido y la tarea, pues queda, ustedes lo puedan hacer. Este es un repaso, ¿eh? No sé, no estamos viendo ahorita verbos, es un repaso nada más para repasar. Déjenme buscar aquí. Hace un tiempo atrás eh, tuve la oportunidad de preparar un material de griego, básicamente. Profesor, Sí, adelante, adelante. buenas noches, profesor. Disculpe, fíjese que no he llegado a casa y no sé si me permite enviarle los ejercicios más tardecito, profesor. Claro que sí, sin ¿Sí? problemas, sin Vaya problemas. de acuerdo, profe. Gracias.
Déjenme nada más buscar de la primera declinación para que ustedes lo tengan presente. Mm, Aquí está. Déjenme compartir de la primera declinación. Ustedes me dicen si se ve. Este es un material, de hecho, lo que vimos en diapositivas es parte de este material que yo preparé hace ya algunos años. Es un bosquejo, no es un libro. Realmente no es un libro, es un bosquejo de lo que hacerlo más práctico y más fácil, ¿no? La primera declinación femenina y preposiciones, pero vamos a concentrarnos en la primera declinación, ¿no? La primera declinación femenina son aquellos nombres que presentan las terminaciones siguientes: alfa, eta, as y es. Se clasifican de la siguiente manera: alfa pura, cuando la alfa va precedida de, yo le digo rey, o sea, es rho, epsilon y ypsilon, iota, ¿no? Rey, ¿no? Cuando va precedida por rey, es alfa pura. Es alfa impura cuando el alfa va precedida de consonante que no sea la rho. Y es tema en ita o eta cuando todos terminan en eta. Y serán identificados sus casos por sus artículos, como vimos con los masculinos. Entonces, este pequeño repaso con la primera declaración va a ser más sencilla. Veamos la terminación en eta, que es la más fácil, que creo que es la primera que lo enseñaron. Generalmente en griego enseñan esta porque es la más fácil, que es como en la segunda declinación. Aquí están los artículos que vimos, ¿no? G, tes, te, ten y grafé. Vean, grafé termina con eta y todos los demás van a terminar de esa manera. Esa es la terminación en eta, fue la que ustedes vieron. Y en plural, aquí están los artículos y se corresponden, ¿no? Grafai, grafón, grafais, grafais, la escritura. Esta es terminación en eta. Creo que esta es la que ustedes vieron y la que les enseñaron, me imagino, ¿no? Nada más esta. Pero, Mm, sí, sí, sí fue eso, lo que ustedes vieron. No lo recuerdo, la verdad. ¿Los demás, algo? Si no, puedo compartirles también esta parte como parte de su repaso. En estos días ustedes lo pueden tener, ¿no? Pero, Sería bueno. perdón, Sería bueno. ok. Cuando la radical de los sustantivos femeninos termina en rey, rho, epsilon y iota, su terminación será alfa en vez de eta o ita. A esta terminación se le conoce como alfa pura. Ejemplo, vean, Mahaira, vean que aquí lo voy a colocar de este color, tiene una rho y la regla es cuando los sustantivos femeninos terminan en rey, o sea, antes de la desinencia con con epsilon o con iota, su terminación, que originalmente era una eta, se convierte en alfa. Entonces, todas estas van a ser alfa pura. Tes, majairas, majeira, majairam. Originalmente era una eta, pero por esta regla todos son alfa pura. Y en el plural se hace lo mismo como en el plural normal, ¿no? ¿Verdad? Si se dan cuenta es lo mismo, las mismas terminaciones. Se le llama alfa pura nada más porque en la singular todo tiene que ver con alfa. Y notemos un ejemplo con epsilon y iota. Tea. ¿Mm? Si queremos pasarlo, teos a tea femenino, tiene una epsilon, aquí está la regla, la siguiente es una alfa y todo lo demás es alfa pura. ¿Mm?
Y aquí tenemos en iota, ¿no? Aletheia, ¿no? Termina con, su raíz, termina con la radical con iota, 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 si ustedes se dan cuenta. Antes era una eta, pero por esta regla se termina convirtiendo en alfa pura. Y el plural se hace igual. Es eso simplemente con eh, la terminación femenina, primera declinación femenina y tema en eta y ta, ¿no? Creo que sería todo básicamente. Hay algunas cositas más, pero con eso es más que suficiente. Como un repaso nada más, ¿no? Como un repaso para ustedes. ¿Mm? Pero les comparto esa página, esa lección, en PDF para que ustedes lo repasen también. ¿Para qué necesito el alfa pura? ¿Qué me ayuda en eso? Eso siempre le va a ayudar como parte saber de la gramática. Como vimos acá en esta, déjenme, ¿dónde está? Oh, ya lo cerré. A ver, permítame tantito. Mm, ¿Dónde está? Mm, Aquí está. Vimos al principio esto, fonética, ¿sí? Las reglas de la pronunciación, morfología, las formas de las palabras. ¿De qué les sirve saber si es terminación en eta, alfa pura o impura? Tiene que ver con morfología, ¿sí? Cómo se forman, ¿sí? Si nosotros queremos aprender a pronunciarlo como realmente se debe pronunciar, pues yo les recomiendo que estudien un curso de griego moderno, porque el griego clásico es hasta cierto punto un poco distinto al griego moderno, y el griego koiné también es todavía distinto, ¿no? En realidad son lenguas muertas, ¿no? Son lenguas muertas. Lo que nosotros aprendemos son las aproximaciones, por eso algunos prefieren en griego clásico la pronunciación iotacista y en griego koiné la pronunciación erasmiana. Esto tiene que ver con la pronunciación en términos fonéticos, ¿no? Pues ya pueden aprender más sobre eso. Pues en morfología, cómo están formadas las palabras, lo que acabamos de hacer, ¿no? La sintaxis, cómo se están relacionadas esas palabras. Ahí vimos el ejemplo Pablo, siervo de Jesucristo. Semántica, la relación de estas palabras. Una palabra, semánticamente escogemos esta en este campo que hay para colocarla. Y la pragmática, cómo vamos a usar esa palabra, ¿no? Para eso sirve, básicamente. Ujú. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Bueno, este solamente es un repaso. La siguiente sesión empezamos y quizás empiece de esta forma. Siempre le digo a los estudiantes, como les voy a decir a ustedes, que aprender griego, a por lo menos tener la noción completa, el panorama completo, es aprender el 666. Siempre así le digo, para hacerlo atractivo, ¿no? El griego tiene 6 tiempos, ¿no? Vamos a ver presente, pasado, y 6 tiempos. Tiene 6 modos, ¿no? Y tiene 6 formas verbales. Ahí están. Ustedes aprenden los 6 tiempos, los 6 modos y las 6 formas verbales. Ya tienen el panorama completo del griego. ¿Mm? El 666. Pero es una forma pedagógica, ¿no? Para ayudar a los estudiantes a que vean que no es tan complicado, ¿no? Y así vamos a ir trabajando. Vamos a ver algo, la siguiente sesión del Vero, y vamos a un pasaje del texto griego. Voy a subir lo que tengo en digital para ustedes. Este, o si a mí se me hace mucho más fácil a través de WhatsApp.
Si alguien puede abrir el grupo de WhatsApp, ahí puedo subir más rápido los materiales y ustedes pueden incluso descargarlo. Voy a dar acá mi número de teléfono, si alguien lo quiere abrir. Profesor, Mande. el primer trabajo de las 5 oraciones es solo en español el análisis o hay que pasarlo al griego. No, solo en español. Ustedes escriban la oración en español y nada más lo único que van a poner es el caso. O sea, pensando ya Ah, en pues nada más sería eso. ya, Ujú. ya, perfecto. Entonces ya la segunda ya sería un trabajo ya más de traducción, un poquito más. Ya, Sí, ya ahí están abajito lo que van a declinar, ¿no? ya, perfecto. Ahí está mi número. Si alguien abre el grupo de WhatsApp entre nosotros, ahí puedo subir más rápido los materiales, diccionarios, algunos libros digitales que les pueden servir para ampliar más. Y puedo recomendar, hay algunos que he recomendado. Creo que ese ya no lo editan. Yo la tengo en físico, pero también en digital, de que nos da una buena orientación para empezar a trabajar el exégesis. ¿Mm? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Para cuándo es que es esta asignación que su merced nos acaba de dejar? Para que me lo entreguen antes de empezar la siguiente sesión de ¿cómo se llama? El jueves. O sea, Ya. hoy aquí está la tarea. La idea es que ustedes empiecen a trabajar ahora. Les va a surgir dudas, podemos contestarlas pero ustedes me la van a entregar antes de la siguiente sesión. Y si está el grupo de WhatsApp, ahí lo pueden subir también. O sea, pueden tomarle una foto, pueden subirlo, es más rápido, ¿no? Pueden hacerlo a mano o a pluma, como ustedes gusten. Sí, profesor, disculpe, ¿ese número de qué país es? Perdón. Es México. Ese 52 es como le llaman, alada por acá, ¿no? Ya, perfecto, es que como soy chileno, no. Ya, perfecto. Es el 52, ¿cierto? Empieza con 52. 52, ajá. Ya. Y ya subimos todos los materiales. Y puedo mandarles también, pues, estas diapositivas. Ustedes lo pueden tener ahí rápido. Y a mientras le pueden tomar una foto, este, para que lo tengan presente, ¿no? De todas maneras les va a llegar en, en, en el WhatsApp. Ya le tomaron fotos todos, ¿verdad? Sí, señor profe. Sí, está bonito. Muy bien. Pues bien, lo dejamos hasta aquí para que ustedes puedan seguir trabajando en el repaso. Y nos vemos el jueves a la misma hora, pero ahora ya vamos a empezar con verbos. Ya. Yo creo que ya voy a subir lo de la primera declinación para que ustedes puedan repasar, recordar algo más, ya entrando directamente a verbos la siguiente sesión. Envíenos el material que hoy día vimos. ¿Perdón? Envíenos el material. Claro que sí, yo se los mando. Si abren el grupo de WhatsApp, para mí va a ser mucho más rápido subirlo. ¿Vale? Bueno, ¿Vale? gracias. Un Ya. saludo. Gracias, profesor. Muchas Saludos. Gracias. gracias, profe. Dios le Muchas gracias. bendiga. Bye.